Estados Unidos ha publicado el Plan de Paz de 14 puntos, o Memorando de Entendimiento, que tiene previsto firmar por fin mañana, aquí en Suiza. Y me gustaría repasarlo contigo para poder darte mi análisis sobre de qué va todo esto. Primero voy a leer los 14 puntos, que fueron difundidos por varias agencias de noticias, entre ellas la AP. Así que es la versión que se entregó a los medios occidentales y que fue facilitada por funcionarios del Departamento de Estado estadounidense. Al parecer, se la leyeron directamente a los periodistas. Yo los copié aquí en un archivo para no tener que soportar esos anuncios horribles de la página de la AP. Primero, voy a leer los 14 puntos tal y como están, y después pasaremos al análisis. Si queréis ir directamente al análisis, podéis usar las marcas de tiempo que aparecen más abajo. Pero centrémonos primero en el texto, para entender bien qué es lo que Estados Unidos va a firmar mañana de forma ceremonial, al menos según lo que sabemos hasta ahora. Y antes de empezar, quiero deciros también que los iraníes ya publicaron algo sobre estos 14 puntos hace un tiempo, pero van a usar esta versión de aquí, que es, según nos dice ahora Estados Unidos, la que quieren firmar. Así que vamos allá y los leeré uno por uno. 1. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, al firmar este memorando de entendimiento, declaran la finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el del Líbano. Además, se comprometen desde este momento a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre ellos y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza el uno contra el otro, garantizando la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el del Líbano, así como las demás disposiciones de este punto. 2. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. 3. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por consentimiento mutuo. 4. Inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América comenzarán a levantar su bloqueo naval y cualquier otra interferencia o impedimento contra la República Islámica de Irán y pondrán fin por completo al bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tráfico de buques se ajustará al nivel de tráfico previo a la guerra que vaya restableciendo la República Islámica de Irán. Además, los Estados Unidos de América se comprometen a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras el acuerdo final. 5. Tras la firma del memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin ningún tipo de cargo, durante 60 días únicamente, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares, así como las labores de desminado por parte de la República Islámica de Irán, se restablecerá plenamente en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz, en consulta con los demás estados ribereños del Golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del Estrecho de Hormuz. 6. Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y mutuamente acordado, con al menos $300 mil millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán.
El mecanismo para aplicar este plan se concretará como parte del acuerdo final en un plazo de 60 días. Estados Unidos concederá todas las licencias, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pendientes. 7. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo final. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia fundamental de la cuestión de la eliminación de las sanciones mencionada anteriormente y expresan su intención de abordar de inmediato estos asuntos en las negociaciones, con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo sobre ellos. 8. La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado mediante mecanismos que se establecerán de forma conjunta, de acuerdo con el calendario mencionado en el párrafo 7. El método principal será la dilución del material en las propias instalaciones, bajo la supervisión del OIEA. Ambas partes también acordaron tratar la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, siempre dentro de un marco satisfactorio que se definirá en el acuerdo final. Ese acuerdo final confirmará las disposiciones de este párrafo. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán reconocieron la importancia crítica de los temas nucleares mencionados y expresaron su intención de abordarlos de inmediato en las negociaciones, con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo sobre ellos. 9. A la espera del acuerdo final, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan mantener la situación actual. La República Islámica mantendrá el estado actual de su programa nuclear, y los Estados Unidos no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán fuerzas adicionales en la región. 10. Los Estados Unidos se comprometen a que, inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro emitirá exenciones para la exportación de crudo iraní, productos petrolíferos y derivados, así como para todos los servicios asociados, incluidos las transacciones bancarias, los seguros y el transporte. 11. Que se implemente este memorando de entendimiento. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner a plena disposición los fondos y activos de la República Islámica de Irán que estén congelados o restringidos. Los Estados Unidos y la República Islámica de Irán acordarán de forma conjunta los procedimientos relacionados con la liberación de esos fondos durante las negociaciones. Dichos fondos, ya sea que permanezcan en la cuenta original o se transfieran, deberán poder utilizarse plenamente para realizar pagos a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a emitir todas las licencias y autorizaciones necesarias para ello. 12. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan que se establecerán mecanismos ejecutivos para supervisar la correcta aplicación de este memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo final. 13. Tras la firma de este memorando, y una vez iniciada la aplicación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11, así como la continuidad de esas medidas, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán comenzarán las negociaciones sobre el acuerdo final, centradas exclusivamente en los demás párrafos. 14. El acuerdo final será respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y oye, una nota muy rápida.
La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi boletín en Substack. También podéis apoyar con una suscripción de pago allí o conseguir parte de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Bueno, aquí lo tenéis. Estos son los 14 puntos. Y si os parece que suenan como una victoria total y absoluta para Irán, es porque eso es exactamente lo que son. Básicamente, este es un documento de rendición por parte de Estados Unidos. Aunque debo decir, como ya comenté en otros podcasts, que Estados Unidos no perdió esta guerra. Simplemente no la ganó. Pero Irán sí la ganó, sin ninguna duda. Y esto es en esencia el reconocimiento por parte de Estados Unidos de que esta guerra fue un error y de que necesita arrepentirse por ello. El párrafo más importante es, en realidad, el del Fondo de Reconstrucción de $300 mil millones, que representa, según el derecho internacional, el derecho de un Estado atacado a ser compensado por los daños causados por la otra parte. Así que, en la práctica, este documento es una admisión por parte de Estados Unidos de que tuvo la culpa de iniciar esta guerra. También quiero señalar algo más que me parece muy interesante. Aunque esto se negoció entre las dos partes en Islamabad, o a través de Islamabad, con la mediación de Pakistán, en conjunto está claro que se trata, por completo, de los 14 puntos diseñados por Irán. Aquí, si miramos el Tehran Times, un medio iraní, vemos que empezaron a hablar de un plan de 14 puntos ya el 3 de mayo. El 3 de mayo, es decir, mes y medio, unas 6 o 7 semanas. Hoy es 18 de junio. Así que durante las últimas 6 semanas, los iraníes han estado promoviendo esos 14 puntos. Y si repasamos lo que publicó entonces el Tehran Times, vemos que básicamente se trata de esos mismos 14 puntos. Sí, probablemente el acuerdo final ahora, el memorando de entendimiento que se ha hecho público, el texto que acabo de leeros, se elaboró por consentimiento mutuo y dentro de un marco negociado. Pero, en esencia, sigue exactamente lo que Irán ha estado haciendo. Proponer, y en este caso, o en este sentido, dictar a Estados Unidos lo que debe firmar. Ya el 3 de mayo, los iraníes decían con total firmeza que eran esos 14 puntos o nada. Hay un pasaje muy revelador en el artículo del 3 de mayo del Tehran Times, donde se dice que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, lanzó un ultimátum directo, advirtiendo a Trump que, cito, debía elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con Irán. Y 6 semanas después, Estados Unidos ha optado por el mal acuerdo, desde su propio punto de vista. Así que una vez más, Irán ha presentado 14 puntos, ha ofrecido 14 puntos, y al final es Estados Unidos quien se ve obligado ahora a aceptar esos 14 puntos, quizá con pequeñas modificaciones en la redacción de los puntos que acabo de mencionar. Pero esas son las condiciones de los iraníes para estar dispuestos a reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a todas las hostilidades con Estados Unidos y con sus aliados más cercanos en la región. Y el aliado más importante, por supuesto, es Israel, que no forma parte de este acuerdo. Se trata de un acuerdo bilateral, un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Pero como en el primer párrafo se mencionan los aliados de Estados Unidos, eso significa que Irán espera que Estados Unidos imponga este acuerdo desde arriba también a Israel y a los demás. Y también incluye al Líbano, lo cual es muy importante, para que Israel no pueda seguir con su ofensiva en territorio libanés. Debo decir además que este memorando de entendimiento, no es el tratado final que se pretende firmar. El propio memorando habla explícitamente de un tratado futuro que se firmará y que después deberá ser ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso, lo que en realidad debería poner fin de una vez por todas a las hostilidades y definir cómo volverán a un estado de paz entre ellos, llegará más adelante.
Lo que este documento establece ahora es básicamente un nuevo modus vivendi o una especie de acuerdo provisional sobre lo que debe ocurrir. E Irán ha sido muy claro al decir que solo pasarán a la siguiente fase si se cumplen las disposiciones iniciales de este memorando. Así que Irán demuestra aquí que no es en absoluto ingenuo, que no se está lanzando a los brazos de los estadounidenses, diciendo básicamente, confiamos en vosotros, la confianza está restablecida. No, no va de eso. Lo hacen de forma verificable. Y la manera en que van a evaluar si Estados Unidos va en serio o no será viendo si empiezan a aplicar todos los apartados relacionados con las sanciones, los pagos y las compensaciones a Irán. Es Me parece interesante que en conversaciones anteriores los iraníes dijeran que lo que querían era la liberación de 24.000 millones de dólares estadounidenses de forma inmediata, o al menos que se empezaran a liberar, y que 12 de esos miles de millones se entregaran justo al firmar. Y esa cláusula, por lo visto, ha desaparecido del acuerdo final. Pero las reparaciones de 300.000 millones siguen ahí. Y también sigue ahí el papel de Estados Unidos, que, mediante una acción ejecutiva, tendrá que empezar a reducir algunas de las restricciones impuestas a Irán para que realmente pueda usar los sistemas bancarios internacionales. Y esto es bastante ingenioso, porque lo que hace este documento es detallar todas las medidas que sabemos que la Casa Blanca puede tomar, que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos puede hacer por su cuenta. Ya sabes, en cuanto algo así tiene que pasar por el Congreso, está claro que se va a detener. Porque dentro del Congreso, el lobby israelí, por supuesto, tiene una influencia enorme. Pero todo lo que la Casa Blanca pueda hacer, mediante acción ejecutiva, es algo que Irán puede esperar que se haga si la Casa Blanca, si Trump realmente va en serio con lo que está firmando aquí. Así que estos son pasos que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos puede dar con un par de llamadas a Scott Bessent. Y luego, Scott Bessent se encarga de organizar los cambios en el sistema de sanciones unilaterales de Estados Unidos, además de las exenciones y demás que haya que conceder a través del Poder Ejecutivo. Si eso se está concediendo, si eso se está haciendo, y si Irán puede acceder a fondos, no solo a los que estaban bloqueados, sino también volver a operar en los mercados mundiales de petróleo con el sistema bancario occidental. Si eso empieza a ser posible, entonces Irán tendrá una señal muy clara de que Estados Unidos va en serio con esto. Y en ese caso avanzarán, y avanzarán también en la cuestión del enriquecimiento nuclear. Y el compromiso más importante que Irán ha asumido aquí, y del que Donald Trump va a hablar sin parar durante los próximos meses, es que se comprometen a no desarrollar armas nucleares. Y por supuesto, eso es justo lo que llevamos comentando desde hace muchos meses, que Irán siempre ha dicho que no quiere armas nucleares. De hecho, Ali Khamenei, que fue asesinado el primer día de esta farsa de guerra, había emitido una fatwa, un edicto religioso, en contra del desarrollo de armas nucleares. Además, bajo el JCPOA, el acuerdo anterior que fue saboteado por el señor Trump en 2017 y 2018, quedaba absolutamente claro que Irán no desarrollaría armas nucleares. No quieren armas nucleares. Por tanto, esto no es una concesión a Estados Unidos. Es básicamente volver a afirmar algo evidente de lo que se lleva hablando desde hace años. Y ahora lo tenemos incluido en el memorando de entendimiento. La pregunta clave es qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido, que ha sido enriquecido hasta un 60%, es decir, casi de grado militar. Y lo que están planteando aquí es que lo mínimo a lo que están dispuestos a llegar es a que el uranio se diluya paso a paso. Así que, básicamente supongo que este es uno de esos párrafos sobre los que habrán estado negociando durante bastante tiempo en Islamabad,
porque había distintas cosas que se podían haber hecho. Hay diferentes marcos posibles, y aquí no tenemos nada decidido, ¿verdad? Los iraníes, en esencia, aceptaron, como mínimo, diluir sus reservas bajo supervisión internacional. Pero hay otras opciones que podrían negociarse al final. Quiero decir, podríamos acabar con algo como que las reservas se transfieran a un país amigo, como Rusia o China. Rusia, de hecho, ya dio señales de que estaría dispuesta a aceptar algo así, o incluso a renunciar por completo a sus reservas mediante otros mecanismos, como su destrucción. Pero claro, eso es algo que Irán no querría hacer del todo, porque necesita parte de ese uranio para otros fines, entre ellos la producción de energía en centrales nucleares, y, algo muy importante, para usos médicos, ¿verdad? Así que, básicamente, Irán estaba dispuesto a decir que, si se cumplían los otros apartados, los económicos, los militares y la retirada de Estados Unidos, entonces estaría dispuesto como mínimo a avanzar hacia una solución que consistiera en diluir sus reservas hasta un nivel que ya no estuviera cerca del grado militar, pero que siguiera cubriendo las necesidades del país. Y todo eso lo harían dentro de un marco acordado mutuamente. Así que, en realidad, este es un enfoque muy pragmático para avanzar. Pero de nuevo, son los iraníes los que no están cediendo algo que nunca quisieron ceder. Lo que están diciendo es algo así como, aquí tenéis un marco para que hagamos lo que siempre quisimos hacer de todos modos, lo tomáis o lo dejáis. Y otra vez, a Estados Unidos le llevó unas 6 semanas llegar a ese punto, pero parece que finalmente lo han hecho, diciendo algo como, vale, esto probablemente es lo mejor que podemos conseguir, y tenemos que cerrar este asunto. Además, este documento es extremadamente sólido en todos los puntos que Irán realmente quiere, y prácticamente no le da nada a Estados Unidos. Y por si fuera poco, obliga a Estados Unidos no solo a aplicar por sí mismo ciertos puntos, sino también a presionar a sus aliados en la región para que los apliquen, para que implementen un par de cosas. Me parece que el daño que Irán ha conseguido infligir a Estados Unidos es enorme, y que en la Casa Blanca realmente temen que esto no se detenga aquí. Tal como dijeron los iraníes, si no se firma este mal acuerdo, las consecuencias para Estados Unidos podrían ser aún peores, aún más duras. Así que supongo que en la Casa Blanca ya han asumido lo perjudicial que sería el bloqueo del Estrecho de Hormuz en los próximos meses si no se pone fin a la situación ahora. Y sabemos que los efectos económicos de lo que ya se ha hecho van a ser bastante importantes, porque el petróleo que se ha retirado del mercado no va a volver tan rápido. Y los precios en Estados Unidos y en Occidente en general van a ser muy altos durante los próximos meses. Pero con este acuerdo en vigor, y si realmente se cumplen las disposiciones y no volvemos otra vez a los enfrentamientos, entonces al menos existe la posibilidad de que el impacto económico y las presiones inflacionistas se mantengan dentro de algo que Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump puedan soportar, pensando ya en las elecciones legislativas de noviembre. Quiero decir, este acuerdo es, básicamente, la única oportunidad que tiene Donald Trump de intentar reparar parte del daño que se ha hecho a la economía estadounidense y quizá de no perder por completo el control del Congreso, los republicanos. Probablemente, esta haya sido una de las principales razones por las que la Casa Blanca estaba tan interesada en seguir este camino. Y debo decir que no deberíamos ser, de ninguna manera, ni demasiado optimistas ni ingenuos respecto a esto. Firmar este documento podría no ser más que otra estrategia de Estados Unidos para adormecer a los iraníes y luego volver a luchar más adelante, básicamente para pasar las elecciones de mitad de mandato en noviembre y después reanudar las hostilidades.
Eso es perfectamente posible. Y ya hemos visto en otras ocasiones cómo Estados Unidos ha utilizado procesos diplomáticos simplemente para prepararse para una nueva acción militar. Eso fue lo que ocurrió al comienzo de la Guerra de los 40 días. Y también fue lo que pasó la última vez, el año pasado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Así que, no nos engañemos. Esto podría, por supuesto, ser solo parte de la estrategia para golpear de nuevo más adelante. La guerra con Irán, si esto se cumple más o menos, ha completado ahora su segunda ronda. Probablemente habrá una tercera. Una vez más, Estados Unidos no está derrotado. Estados Unidos simplemente no ganó esta vez. Pero no hay nada que garantice que no aproveche el tiempo que tiene ahora para rearmarse y volver a atacar. Lo que esto nos muestra, sin embargo, es que, dado que este es un documento muy humillante, y dado que Donald Trump ahora tiene que poner toda su retórica y toda su capacidad de vender cosas al público estadounidense en vender precisamente este documento y en presentar una derrota como si fuera una victoria al verse obligado a hacerlo, podemos asumir, y no solo asumir, sino afirmar con certeza que la estrategia de Irán, primero, funcionó de forma brillante y segundo, causó un daño real. Y todavía nos queda por descubrir cuáles son, en realidad, los puntos de dolor de Estados Unidos. Quiero decir, es fácil suponer que todo se debe a la economía, pero puede que haya otros puntos de fricción. Entre ellos, y este no lo descartaría en absoluto, quizá haya ultimátums que vengan también de los estados del Golfo, que se han visto muy afectados. Tal vez no tanto los Emiratos Árabes Unidos, pero sí Qatar, Bahrein o Kuwait. Puede que le hayan hecho saber a Estados Unidos que si no están dispuestos a firmar un acuerdo de ese tipo, pondrían fin de forma unilateral a los derechos y acuerdos de bases militares con Estados Unidos. Y eso para mí es perfectamente posible. Sería, por supuesto, una humillación aún mayor para Estados Unidos al perder a todos sus aliados del Golfo. Porque lo que este memorando de entendimiento no hace es dejar claro que Estados Unidos deba retirar todas sus tropas y a todo su personal de la región. Habla de una retirada de tropas y menciona la retirada del ejército estadounidense, pero no lo especifica. No dice exactamente qué significa eso. Así que en cualquier momento, si quisiera cumplir con el acuerdo, Estados Unidos podría decir algo como: estamos retirando parte de nuestras fuerzas navales que se habían desplegado en la zona, y luego comunicar a Irán que, bueno, hemos cumplido con nuestros compromisos. Pero al mismo tiempo, podría mantener sus tropas sobre el terreno en los estados del Golfo y afirmar que en realidad estamos al mismo nivel que antes de la guerra. Es decir, básicamente, la situación que teníamos antes. Y eso seguiría estando dentro del marco del acuerdo. Y yo sí creo que, desde el lado estadounidense, probablemente esa vaya a ser la estrategia. Decir algo así como: de acuerdo, estamos retirando nuestras fuerzas navales, vamos a detener la presión sobre la economía iraní e incluso quizás ceder en un par de puntos que obliguen a Estados Unidos a permitir que Irán vuelva a comerciar y tenga acceso, en esencia, al sistema financiero global. Pero Estados Unidos seguirá intentando mantener algunas tropas en la región más amplia del Golfo. Y eso podría ser una mejor opción para Washington, sobre todo para el personal militar y la cúpula del Pentágono, que pueden argumentar que es necesario mantener esa presencia antes que arriesgarse a que los propios estados del Golfo decidan expulsarles por iniciativa propia. Porque si eso ocurriera, el efecto para Estados Unidos sería el mismo que el de un memorando, pero de una forma mucho más humillante y dramática, cerrando por completo cualquier tipo de influencia estadounidense en la región del Golfo, fuera del territorio israelí, especialmente si quien lo hiciera fuera Arabia Saudí, ¿verdad? Se me olvidó mencionar Arabia Saudí. Si Arabia Saudí realmente hubiera dicho: chicos, o firmáis esto o os echamos, eso también podría haber sido un incentivo muy fuerte. Y no sé si fue así, no lo sé.
Solo estoy especulando, porque el daño que se infligió a los estados del Golfo, en mi opinión, fue realmente enorme, y es algo que los estados del Golfo debieron de odiar profundamente. Y sabemos que Arabia Saudí, en 2 ocasiones, impidió a Estados Unidos usar su espacio aéreo para lanzar más ataques, después de los primeros bombardeos, y de que esos primeros bombardeos fracasaran. Así que sabemos que los estados del Golfo son extremadamente, pero extremadamente sensibles a lo que ha estado ocurriendo aquí. Esto es algo que sin duda yo incluiría en el análisis. Y de nuevo, algunas de las disposiciones aquí, la mayoría de las que vienen de los iraníes, tienen que ver con factores económicos para ellos. Y son precisamente esos aspectos los que pretenden vigilar con el tiempo, para ver si Estados Unidos los cumple o no. Y si no lo hacen, podemos estar bastante seguros de que Irán amenazará con reanudar las actividades militares o simplemente negará el siguiente paso. Porque hay que avanzar dentro de ese plazo de 60 días hacia un acuerdo. Y sabemos que los iraníes también quieren ese acuerdo, ¿verdad? Porque este memorando de entendimiento es un asunto puramente bilateral que al final resulta no solo débil, sino también inestable. Y podemos ver que los iraníes lo han hecho de una forma muy inteligente. Es realmente ingenioso. No están exigiendo un tratado de paz definitivo solo con Estados Unidos. Exigen que cualquier documento final que surja sea ratificado por el Consejo de Seguridad. ¿Y por qué es inteligente? Porque significa que no tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Según el derecho internacional, y por razones evidentes, cuando 2 estados firman un tratado entre sí, cuando el presidente o el poder ejecutivo lo firma, en ese momento se convierte en algo que ambos estados quieren hacer. Pero hace falta el proceso de ratificación. Y la ratificación en los estados democráticos siempre pasa por el Parlamento. Tiene que ir al Parlamento, y el Parlamento debe votar para aceptarlo y convertir ese acuerdo internacional en parte del derecho nacional. Ese es el proceso de ratificación. Solo cuando ambas partes han ratificado el acuerdo, se considera normalmente que es vinculante para los 2 lados. La firma por sí sola no lo hace obligatorio todavía, porque el proceso político no ha terminado. Y como decía, cualquier tipo de acuerdo de paz definitivo que tenga que pasar por el Congreso de Estados Unidos está prácticamente condenado a morir. Y los iraníes lo saben, pero Estados Unidos forma parte de las Naciones Unidas. Es signatario de la Carta, y la Carta está ratificada. Dentro de esa Carta se reconoce que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes. El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU que puede adoptar resoluciones de carácter obligatorio. La Asamblea General no puede hacerlo, pero el Consejo de Seguridad sí. Así que, con el plan de hacer que el acuerdo final pase por el Consejo de Seguridad, lo que se consigue es que sea vinculante según la ley estadounidense. Estados Unidos acepta la Carta de la ONU, y esa Carta establece que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias. Por tanto, cualquier decisión del Consejo de Seguridad pasa a formar parte del derecho interno de Estados Unidos. Es una forma eficaz de ratificar el acuerdo final sin tener que pasar por el Congreso. Y eso pasaría a ser vinculante para Estados Unidos, también según su propia legislación interna. Y si el país empezara a incumplirlo, al menos en teoría, los grupos de acción política dentro de Estados Unidos podrían demandar al gobierno y decirle, estás violando la ley nacional. Y por supuesto, el Consejo de Seguridad depende básicamente de si Estados Unidos ejerce su derecho de veto o lo acepta. Ese es el ámbito, el poder del presidente estadounidense. El presidente coge el teléfono y le dice a su representante en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, a su embajador allí, que vote a favor de una resolución o como mínimo que no vote en contra. En ese caso, la resolución se convertiría en vinculante,
siempre que los británicos, los franceses, los chinos y los rusos tampoco la vetaran. Pero si Donald Trump llama a Macron y a Starmer, o a quien sea el primer ministro británico en ese momento, y les dice, no vetéis esto, entonces puedes estar seguro de que no se vetará, y de que los chinos y los rusos votarán a favor. Así que estamos viendo distintas posibilidades de cómo esto puede pasar por el Consejo de Seguridad, y de ese modo volverse vinculante para todos, incluidos los Estados Unidos. Es, en realidad, una forma muy inteligente de avanzar políticamente hacia un tratado vinculante. Ahora bien, todavía no está hecho. Ese es el plan. Pero el plan está muy bien pensado y se está llevando a cabo con mucho cuidado. Irán no se limita a confiar en Estados Unidos ni a decir, bueno, de acuerdo, contaremos con que cumpláis vuestra palabra. Irán ha establecido mecanismos de control propios y ha elegido una estrategia que no pasa por el Congreso. Por eso va a esquivar al lobby israelí. Esto demuestra hasta qué punto Irán entiende el proceso político dentro de Estados Unidos, y por eso Israel está tan enfadado. Aunque hay otra interpretación, que ese enfado de rebirth that's how the mothro. Porque en realidad sus esfuerzos son puro teatro. Y existe una posibilidad real de que Estados Unidos, claro, solo esté fingiendo que tiene intención de aceptar esto. Que una vez más, se trate del típico juego del poli bueno y el poli malo. En este caso, Estados Unidos estaría dando señales de que está dispuesto a seguir la vía iraní, a compensar, a detener los bombardeos y todo eso. Y por otro lado, Israel sería el poli malo, el que no cumple, el que diría que como no forma parte del acuerdo, no puede quedar vinculado por él. Y entonces Estados Unidos seguiría jugando a este doble juego, diciendo algo así como, bueno, de verdad queremos colaborar con vosotros, hemos firmado el memorando de entendimiento, de verdad queremos hacerlo, pero ya sabes, Israel, no podemos. No podemos controlar a Israel, ¿sabes? Israel es un estado completamente loco, ¿entiendes? Ojalá hubiera algo que hacer mientras siguen enviando armas a Israel, ¿no? Quiero decir, eso podría formar parte de la estrategia de Estados Unidos. Es una posibilidad totalmente sobre la mesa. Y a estas alturas, no lo sabemos. Supongo que Brian Berletic lo señalará, y será bastante firme al decir que probablemente todo esto sea solo una cortina de humo, y que Estados Unidos simplemente va a cambiar de rumbo otra vez para ganar tiempo. Pero por otro lado, este memorando de entendimiento también incluye esos mecanismos de verificación. Así que, si en los próximos 30 días, más o menos, Estados Unidos no hace nada para darle a Irán acceso a los mercados financieros internacionales y para ofrecerle realmente esos métodos de pago y todo lo demás, entonces Irán sabrá todo lo que necesita saber sobre la sinceridad de Estados Unidos. Lo inteligente de este enfoque es que incluye una especie de vara de medir para comprobar si Estados Unidos cumple o no con lo acordado, y también para ver qué puede hacer por sí mismo y qué no puede hacer. Por supuesto, puede que sea cierto que Estados Unidos no pueda controlar del todo a Israel, porque Israel mantiene ciertas capacidades que puede ejercer de manera unilateral. Por ejemplo, quiero decir, Israel sigue manteniendo un arsenal nuclear de armas que podría usar si decide hacerlo, porque están bajo su control directo. Y tiene un par de tipos de armamento, y por supuesto, cuenta con sus propias fuerzas militares que puede desplegar. Aunque este es el punto en el que si Estados Unidos ejerciera presión y si mediante órdenes ejecutivas desde la Casa Blanca Donald Trump realmente se tomara en serio intentar limitar a Bibi Netanyahu y a sus aliados, a sus fanáticos, entonces Israel, por supuesto, no podría hacer muchas de las cosas que hace. Pero claro, este también es un juego muy complicado por su parte, y es difícil evaluar qué es real y qué no lo es.
Pero, de nuevo, ahora que tenemos una referencia y que los iraníes tienen esta capacidad de medición, ellos van a evaluar si esto realmente avanza. Así que, por parte de Irán, las grandes preguntas serán: ¿retirarán los estadounidenses su marina? ¿Podrá su navegación ser libre y sin obstáculos? ¿Empezará Estados Unidos a emitir algunas órdenes ejecutivas para permitir que el sistema bancario iraní vuelva a realizar compensaciones y operaciones comerciales? Si eso llega a ocurrir, será una señal de la verdadera voluntad de Estados Unidos de avanzar. Si no ocurre, entonces, bueno, volveremos al punto de partida, y probablemente los iraníes seguirán imponiendo bloqueos en el estrecho de Hormuz. También me gustaría señalar que el punto número 405 indica, el punto número 5 indica que aunque el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz volverá a ser posible, lo será bajo la supervisión de Irán y Omán. Es bastante interesante que Irán insistiera en que se mencionara a Omán en este documento. Están intentando establecer un precedente claro de que esta vía marítima va a estar bajo una administración conjunta. Y aunque los iraníes, en el documento, se comprometen a no imponer ninguna tasa, lo que sí pueden hacer, y ya está aquí en el texto, es ofrecer servicios a los barcos que pasen por allí. Y eso no sería una tasa. No sería una tasa de peaje para poder pasar. Sería un pago necesario para que Irán preste ciertos servicios. Servicios, por ejemplo, de protección medioambiental, ¿no? Para mantener el entorno del estrecho de Hormuz limpio y en buen estado y todo eso. Y ellos dirían algo así como, o pagas, o quizá no estemos dispuestos a prestar esos servicios. Y claro, necesitas esos servicios para poder pasar. Así que en realidad no podrías pasar. Es decir, aquí hay una cuestión de fondo, el principio de que ellos son responsables y tienen derecho, si no a imponer peajes, sí al menos a pedir una compensación a los barcos que transitan por allí. Y además, que todo esto se gestionaría conjuntamente con Omán. Básicamente, consolidan su poder, en última instancia su control sobre el estrecho de Hormuz, junto con Omán, que controla el otro lado de la parte más estrecha del estrecho. Así que, una vez más, Irán sale ganando en todo. Lo único que obtiene Estados Unidos son un par de argumentos para decir algo como: mirad, hemos eliminado la tasa de peaje, el estrecho de Hormuz está abierto y cosas por el estilo. Y que los iraníes nunca tendrán una bomba nuclear, bla, bla, bla. Y ahora, Donald Trump tendrá que usar esos argumentos de forma muy agresiva para vender una derrota como si fuera una victoria y maquillar muchísimo este desastre. Pero claro, todo este asunto es tan grave y este documento es tan demoledor, sobre todo si lo comparamos con los objetivos de guerra originales de Estados Unidos. En aquel momento, Donald Trump se plantó y dijo: destrucción total de la República Islámica de Irán, cambio de régimen y que todos morirían, que o se rendirían o morirían, que todos serían eliminados y que eso marcaría el nacimiento de un nuevo Irán. Pues bien, aquí estamos, y la República Islámica de Irán se ha asegurado de que su nombre, la República Islámica de Irán, aparezca cada vez en cada artículo para dejar claro el mensaje: no, Estados Unidos, nosotros hemos venido para quedarnos y tendrás que tratar con nosotros. Somos nosotros quienes te decimos lo que va a pasar, y o lo aceptas o te haremos sufrir más a ti y a tus aliados en la región. En resumen, aunque no creo que esta sea la última fase de todo esto, y sí pienso que estamos simplemente en una pausa del brazo militar de esta guerra contra Irán, estamos viendo un cambio importante en la actitud de Estados Unidos hacia su hegemonía en la región. Básicamente, están admitiendo, o se han visto obligados a admitir, que no son capaces de llevar a cabo sus planes, y lo están haciendo públicamente. Puede que todo forme parte de una gran puesta en escena. Puede que sea parte de otro ataque sorpresa. No puedo descartarlo. Pero el hecho de que estén dispuestos a llegar tan lejos, que estén publicando todo esto, y que un documento tan humillante vaya a firmarse mañana,
probablemente por J.D. Vance aquí en Suiza. Eso me indica claramente que se trata de un cambio importante, al menos en el enfoque de la política exterior de Estados Unidos. Si es una trampa, si es un engaño, entonces va a ser una trampa muy elaborada. Pero entonces, si ese es el caso, y si vuelven a bombardear el sábado o cuando sea, bueno, se van a enfrentar a un camino muy difícil más adelante. Y eso, de hecho, le daría a Irán aún más motivos para hacerle ver a China y a Rusia que no hay manera de evitar imponer un daño económico absoluto a Estados Unidos. Porque claro, desde el lado iraní, uno de los problemas es que sus amigos, sus estados aliados, Rusia y China, that keset seng en im drofeinst in den Anger Proth. Wat hein dothi lemik en not die tusa. Also don't like the economic hurt it imposes on them. So there are good reasons. Así que hay buenas razones para que Irán intente poner fin a esto. Y si Estados Unidos vuelve a usar este documento como una trampa para pillar a Irán desprevenido, de la forma que sea, entonces solo quedaría aún más claro que Estados Unidos es totalmente incapaz de cumplir cualquier tipo de acuerdo. Y eso, en realidad, solo deja una opción, un enfoque militar. En ese caso, ya sabes, la destrucción completa de todas las instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo sería el siguiente paso, y probablemente sea hacia ahí donde Irán se dirigiría. Así que, en cualquier caso, Irán mantiene la capacidad de volver a un enfoque militar si este fracasa. Pero si sigue adelante, y si Estados Unidos va en serio, y si Donald Trump empieza de verdad a aplicar mediante decisiones ejecutivas lo que está firmando aquí, entonces Irán también tiene motivos de su parte para avanzar y acercarse poco a poco a un acuerdo final. Un acuerdo que tendría que ir al Consejo de Seguridad y que empezaría a vincular también a Estados Unidos bajo sus propias leyes internas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.